Tras jurado al ex representante del PNP, Néstor Alonso. Y no es broma, sentenciaron a 2 años de prisión a exalcalde de Aguas Buenas. Además, según gobernador, estábamos a otro nivel, pero hoy admite sistema eléctrico aún es frágil y anticuado. ¿De qué se trata? Interese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, les presento el estado de situación de hoy que tiene que ir, obviamente, para esta nueva sentencia de culpabilidad que cae sobre otro político en Puerto Rico. En este caso es sobre Néstor Alonso, el ex representante del Partido Nuevo Progresista, no vidente, que llegó, lo he dicho varias veces, llegó generando unas expectativas muy grandes para todo ese sector no vidente en Puerto Rico y personas también que tienen algún tipo de discapacidad. Llegó allí con muchos votos y no hizo más que llegar y empezó a traquetear con sus empleados. ¿Usted sabe lo que hacía? Le subía el sueldo a sus empleados y de ese aumento que le daba a los empleados, él cogía un montón de dinero y se lo echaba al bolsillo. Y fue con uno de sus ayudantes especiales, específicamente, el que lo grabó en 8 ocasiones, con video y 3 grabaciones telefónicas donde aparecía en múltiples ocasiones o cogiendo el dinero a través de un sobre o cogiendo el dinero en cash. Hoy un jurado lo encontró culpable por unanimidad y se expone a nada más y nada menos que a 20 años de cárcel. Ahorita vamos a hablar de eso, lo que se expone, pero cuando vengan las sentencias se reduce significativamente, pero a eso se expone el legislador: robo de fondos federales, soborno y fraude electrónico. Señores, otro legislador más. Ahora, vamos a ver el récord legislativo que nos deja Néstor Alonso después de haber sido electo y después de todo este escándalo de ser acusado por corrupción. Mire, este señor, del 2017 al 2020, mire lo que logró hacer. Radicó 144 proyectos, ¿verdad? Y solamente le aprobaron 3 proyectos de ley. 3 proyectos de ley. Los otros son por coautoría, que eso pues no tiene una validez tan grande, porque lo que hace es que el autor va y busca la firma de otros compañeros para reforzar el documento. Estos son los proyectos que cuentan. Proyectos de su autoría, 3 proyectos nada más fueron convertidos en ley. O sea que le pagamos a este señor por 4 años, básicamente para que representara a la comunidad. No hizo nada significativo, solamente 3 proyectos de ley, y al mismo tiempo se tumbó de fondos públicos con un traqueteo con sus empleados cerca de $40,000 del pueblo de Puerto Rico. Pero no termina ahí, fíjense el final. Hay 3 hoy líderes políticos que han sido, ya sea de una forma u otra, encontrados culpables, como Néstor Alonso. En el caso de Luis Arroyo Chiques, el ex alcalde de Aguas Buenas, fue sentenciado hoy a 24 meses de prisión y 24 meses de probatoria. Y también Enrique Quesquel, el exalcalde de Santa Isabel, hoy el FEI anuncia que este viernes estaría radicando cargos por corrupción también contra el exalcalde de Santa Isabel. Llueve y no escampa para los políticos en Puerto Rico. Vamos a discutir ese tema que sin duda alguna usted está como yo y como todo el país, hasta la coronilla con el tema de la corrupción. Así que arranquemos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Ya estamos listos para arrancar el juego. Silmarín Fleming y Leo Aldrich nos ayudan aquí en la discusión hoy. ¿Cómo están los dos? Muy bien, Ferdinand. Buenas noches, Leo. Buenas noches. Buenas noches a todo el mundo. ¿Qué les parece todo esto que acabamos de ver? Otro legislador más, otro líder político más siendo acusado o encontrado culpable. Es frustrante, es indignante, pero en ese sentido, pues por lo menos vemos que en algún momento está habiendo alguna consecuencia para estos individuos que se creen que pueden hacerlo todo sin que pase nada. Leo.
Los desarrollos de hoy son importantes por dos razones. Los 2 años que le dan al alcalde de Aguas Buenas puede marcar una pauta para que otros abogados de defensa en casos similares reclamen que no haya una disparidad excesiva, es decir, que no se le sentencie muy por encima de esos 2 años. Eso puede ser un reclamo que hagan algunos abogados defensores. En el caso del legislador Néstor Alonso, pues realmente sí se expone a 20 años, pero su sentencia va a ser definida por una serie de factores, por las guías de sentencia, y sí, el asunto de que sea no vidente va a tener un rol protagónico, porque se va a argumentar en la vista de sentencia que esa condición de salud debería ser considerada a la hora de evaluar cómo se desenvolvería en una institución penal, y eso va a ser un asunto que muy probablemente no, que debería traer. O sea, el juez va a tomar en consideración a la hora de dictarle sentencia. Tiene que tomarlo. Tiene que tomar en consideración que es una persona que tiene algún tipo de impedimento físico, como es el caso de no ser bien. A la hora de la sentencia, el juez está obligado a tomar en cuenta todos los factores que involucran a la persona, su historial positivo y negativo. Un juez no puede decir, bueno, pero ¿cómo vamos a tomar en consideración ese elemento si siendo no vidente se tumbó $40,000, estableció todo un esquema? Claro, pero también si alguien está enfermo al momento de la sentencia, se toma en consideración el cuadro entero que representa esa persona en términos de salud, en términos de recursos económicos, en términos de su vida y obra al momento de dictarse una sentencia. Recuerden que la sentencia es personalizada. Ok, vamos a hablar con otros abogados a ver si coinciden con tu planteamiento, que me parece que es súper interesante. Aquí está la ex fiscal federal María Domínguez. Licenciada, bienvenida, ¿cómo está? Saludos, buenas noches. Gracias por estar otra vez con nosotros. Encantada. Esto no para, licenciada. Tengo que seguir llamándola. Y aquí está también el ex juez del Tribunal de Apelación, el licenciado Irán Sánchez. Juez, ¿cómo está? Saludos, Muy bienvenido. bien, buenas noches a todos. Lo estábamos extrañando, qué bueno que ha regresado. Bueno, ¿qué les parece, verdad, todo esto que sigue ocurriendo? Hablamos de 3 casos, el caso de Néstor Alonso, que es el más, verdad, reciente, encontrado culpable. El de Luis Arroyo, sentenciado, como decía Leo, a 24 meses de cárcel, más 24 meses también de sentencia probatoria. Y lo que parece que le viene al exalcalde de Santa Isabel, que viene acusaciones por parte del FEI. Empiezo con usted, fiscal. Bueno, estoy de acuerdo con las expresiones de Leo en torno a los factores del historial personal, de la vida del acusado que viene ante el juez para una sentencia. Las sentencias ciertamente sí son personalizadas. Los estatutos dicen que el juez tiene que considerar una serie de factores, y entre esos, muy importante, la naturaleza y características del delito y las circunstancias personales del acusado. Ciertamente yo creo que un abogado sagaz va a hacer un argumento de que para una persona no vidente un día en la cárcel es mucho más oneroso, es mucho más serio, más adverso que para una persona que se puede defender sola. Claro. Disculpe que interrumpa, pero eso no fue impedimento, el ser una persona no vidente no fue un impedimento para él cometer un delito. Correcto. Entonces, pero no se trata de una defensa al delito. Se trata de que el juez tiene que considerar que cada persona que llega ante el tribunal para ser sentenciado no llega en igualdad de condiciones. El juez tiene que considerar, según lo que dispone la ley, no solo el delito, sino la totalidad de la vida de esa persona. Y ciertamente eso es una de las características que el juez va a tener que considerar. La ley no le dicta al juez la sentencia que él tiene que dar. O sea, el juez le da el peso que él considere. Pero sí, ciertamente, coincido con Leo que lo tiene que considerar. ¿Cómo lo gusta el juez? Bueno, yo no tengo la experiencia de la compañera Domínguez en la Corte Federal, y yo podría hablar de cómo hacíamos o hacemos las cosas en Puerto Rico, en la jurisdicción estatal. Y tratándose de sentencias fijas, las circunstancias personales, con lo que tiene que ver muchas veces con los agravantes o atenuantes, pero estoy bajo la impresión que la incapacidad visual no entra en una de esas consideraciones, porque lo que el Estado supone es que el Departamento de Corrección y Rehabilitación
tiene que tomar las medidas para acomodar a una persona con cualquier tipo de incapacidad en sus instituciones. Por lo tanto, la reclusión de una persona no debe ser más onerosa porque tiene algún tipo de incapacidad. Es decir, hay que facilitarle la vida en la institución. Pero eso de que se tome en cuenta que es no vidente a la hora de sentenciarlo, yo creo que en la jurisdicción estatal eso no tiene mucho peso. Tendría peso, ¿sabes para qué, Ferdinand? Si él solicita clemencia ejecutiva, el gobernador puede decir, caray, esta persona tiene esta limitación, vamos a darle un beneficio adicional. Pero un juez no, un juez local no. Pero un juez se rige por las penas que dispone el código y por los elementos de agravante o atenuante que el fiscal le presente. Pero que hay dos, bueno, son dos sistemas. Son dos sistemas distintos. Por ejemplo, es muy importante destacar, y yo lo decía en una columna, que en el caso de hecho de la mujer que asesina, se encuentra que asesina a su esposo, a mí no me parece que la pena fija debería ser esa, porque estamos hablando, sí, es un asesinato y en términos fríos es lo mismo que el asesinato de Jensen Medina, pero que comete Jensen Medina, pero son circunstancias muy distintas y a veces pienso que ustedes los jueces, usted que fue juez, debieron tener o deberían tener una discreción que no existe en el sistema estatal. En el sistema federal, que tiene otras fallas que el sistema estatal, ¿verdad? Son dos sistemas, como dice Ferdinand, pero pienso que los jueces a nivel estatal muchas veces se mejoraría el sistema con esa discreción y porque, como usted sabe, hay casos y hay casos. Bueno, Leo, yo estoy de acuerdo con lo que tú has escrito especialmente varias veces, de que Puerto Rico es una jurisdicción de sentencias muy altas. Y yo cuando empecé, que era jovencito, a los 30 y pico de años, impuse sentencias de 300 y de 500 años que todavía se están cumpliendo. A mi edad hoy día, yo pienso que no debería haber sentencias tan altas, fíjate. Los años me han hecho madurar y estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que he escrito sobre eso. Pero usted también ha escrito que en muchas ocasiones usted como juez y otros jueces no tienen opción. Tienen ¿Por qué? Porque tienen 3 delitos y uno dice 99 años, otro dice 20 y otro dice 10. Sí. No tienen discreción, tienen que imponer la sentencia que dicta el libro. De hecho, mire, en el sistema federal, el libro dice, por ejemplo, de 0 a 20 y entonces de ahí es que el juez tiene que decidir. De aquí, así leyendo por encimita algunos de los comentarios de la gente en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, todo el mundo está cuestionando por qué tenemos que tener esta consideración con este señor, como decía Silmario ahorita, si no la tuvo él con los fondos públicos, o sea, teniendo el impedimento, montó todo un esquema. De hecho, dice el fiscal federal en su relato que el mismo día que acusan a Milagro Charbonnier, el ayudante Alexis Torres lo visita a la casa del legislador. Y ellos empiezan a hablar preocupados porque obviamente están acusando a la legisladora de lo mismo que él está haciendo. Entonces él sube el volumen de la radio, de la música, y se le acerca al empleado y empiezan a hablar con él y él lo registra. El empleado lo registra a ver si está equipado para grabarlo, pero el empleado lo estaba grabando, pero lo estaba grabando con un celular, no lo estaba grabando con un equipo como los tradicionales. O sea, este hombre no era ningún santito. Pero es que me parece que hay que hacer una salvedad aquí. Sí. El hecho de que el juez lo considere no quiere decir que lo tiene que considerar favorablemente. O sea, el juez tiene la entera discreción, como dice Leo, aquí las guías de sentencia no son mandatorias para los jueces. Lo único que es mandatorio es un mínimo mandatorio, sentencia mínima mandatoria o máxima estatutaria impuesta por el Congreso, ¿verdad? Pero es muy posible que el fiscal haga un contraargumento y que en última instancia el juez no tiene que darle crédito, no tiene que darle consideración por eso. Okay. Solo decimos que sí se puede considerar. Pero no es una obligación. No, para nada. No, sí tiene que considerarlo, no tiene que, como dice la fiscal, como dice la abogada, compañera, sí tiene que considerarlo. Lo que pasa es que puede considerarlo. Sí, pero no actuar bajo esa consideración. Él puede sencillamente lo considerar, pero decidir darle el máximo. Correcto. Puede ejercer su discreción para decir, para mí no tiene el peso para desviarme. Y el juez puede hacer algo que hacen los jueces, aunque no tenga ningún valor, que es algo simbólico, que es decirle al negociado de prisión
jurisdicciones de Estados Unidos tomen medidas para que esta persona no sea particularmente castigada por su condición. Yo te voy a decir por qué yo pienso que debería considerarse favorablemente hacia él. Número uno, porque la sentencia no es venganza. Número dos, porque como decía la compañera, un día en un ambiente penal para una persona no vidente es mucho más severo y mucho más difícil. ¿No hay una cárcel especializada para ese tipo de personas? No, no lo hay. Y además que las sentencias son individualizadas, no se ponen en el mismo saco a todo el mundo. Y por ejemplo, alguien que comete una ofensa de drogas, que lo hace por necesidad económica, se toma en consideración muy distinto a alguien que lo hace porque quería seguir lucrándose y era el mandamás de un punto. Ok, bueno, voy a seguir con esta discusión. Cuando regresemos, vamos a coger el otro caso del exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiques, donde se está planteando que ya está sentenciado, pero que la forma en que él se entrega, cuándo lo hace y en la forma que parece ser que cooperó con las autoridades, a muchos le ha impresionado la sentencia que le han puesto a pesar de su colaboración, que algunos plantean que podría coger más cárcel con los mismos responsables de ejecutar o de promover la corrupción. Voy con Yailin a adelantar unos temas y regreso rápido con esta discusión. Así es, Ferdinand y amigos televidentes, luego de presentar la breve lista de proyectos que están encaminados para la reconstrucción de la red eléctrica, el gobernador admite que el sistema es frágil y anticuado. Lo discutimos. Además, ¿podría empezar a escasear la comida en Puerto Rico? Esa y otras preguntas las discutimos con el secretario de Agricultura al regreso de esta pausa. No se despegue, que ya volvemos con más.